Mi tía me dejó a cargo de su negocio mientras viajaba. Un día cuando volvió decidió contratar a su hija. Desde entonces empezaron a desaparecer cosas en la tienda. Pero mi tía me culpó a mí y me denunció, aunque lamentablemente para ellas, las cámaras mostraron todo. Y ahora las denunciadas serán otras. Nunca imaginé que decirle que sí a mi tía para cuidar su tienda mientras se iba de viaje me metería en el tipo de mierda que ni en mis peores días pensé vivir. Y mira que he tenido días de mierda. Pero acepté porque, a pesar de todo, ella era de esas personas que uno respeta por pura historia familiar, la hermana mayor de mi mamá, mujer trabajadora de toda la vida, la típica tía que hablaba fuerte. Que siempre tenía una historia que contar sobre cómo levantó su negocio desde cero, y que jamás dejaba que nadie olvidara que era una chingona con ovarios de acero. Me crié escuchando sus discursos sobre el sacrificio, sobre la importancia de cuidar lo tuyo, y cómo el trabajo duro te salvaba de terminar como una carga para el sistema. Así que cuando me llamó diciendo que se iba de crucero por el Caribe con un grupo de amigas jubiladas y que necesitaba que alguien de confianza se hiciera cargo de la tienda, me lo tomé como un puto honor. Dijo que había pensado en mí porque yo tenía buena cabeza y porque sabía que yo no me iba a robar nada, que eso se notaba. Hasta me lanzó la típica frase de tía sentimental, tú eres como el hijo que no tuve. Y yo, como idiota, tragué completo ese cariño enlatado y le dije que sí. Le prometí que me encargaría de todo como si fuera mío. Y lo hice. El negocio en cuestión era una tiendita en una zona bastante movida de Rockford, en Illinois. Nada lujoso, pero con clientela fiel, repostería casera, artículos para fiestas, cosas temáticas para cumpleaños, baby showers, despedidas de soltera, ese tipo de eventos que siempre tienen demanda. Ella ya tenía sus rutinas marcadas, sus proveedores, sus clientes de siempre que hacían pedidos con semanas de anticipación. Me dejó una libreta con instrucciones, contraseñas, nombres y teléfonos. Me explicó los días clave de la semana, los pasteles especiales, las fechas que más ventas generaban, todo. Me entregó las llaves como si me estuviera dando un tesoro familiar, y yo lo sentí así. Durante los primeros días todo fluyó como si el local me conociera. Organicé los estantes, limpié a fondo, me encargué de responder los mensajes de redes sociales que ella siempre ignoraba. Y hasta reorganicé los turnos para que los dos ayudantes que trabajaban por horas pudieran tener días más cómodos y fueran más eficientes. No lo hice para impresionarla ni para recibir algo a cambio, lo hice porque me gusta hacer las cosas bien. Porque me parecía justo. Y la verdad es que en poco tiempo las cosas se notaron. Las ventas empezaron a subir, la gente llegaba preguntando si había nuevo dueño o si habían cambiado de administración. Algunos clientes que no venían desde hacía años regresaron. Otros traían nuevos. Incluso logré cerrar un acuerdo con una cafetería de la esquina para venderles ciertos productos por encargo. Cada fin de semana, el mostrador se llenaba de pedidos anticipados, y aunque era cansado, se sentía bien. Había algo en ver ese flujo constante de personas que hacían fila por un pastel de fresas o un pastel personalizado con temática de dinosaurios que me hacía pensar que tal vez, por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo que valía la pena. No era solo un trabajo. Se sentía como un espacio que podía ser mío si las cosas seguían así. Me sentía útil. Me sentía parte de algo que funcionaba. Todo iba bien. Hasta que volvió mi prima. O más bien, hasta que mi tía volvió con mi prima pegada como chicle en el zapato. Heather, su hija única, 20 años recién cumplidos, sin experiencia, sin idea de cómo funcionaba la tienda, y con una actitud tan podrida que en cuanto la vi, supe que algo se iba a torcer. Mi tía apenas cruzó la puerta, tiró las maletas en la trastienda y me soltó con su tono de voz exageradamente alegre que había decidido que Heather empezaría a trabajar ahí para aprender desde abajo. Me dijo que era tiempo de que la tienda quedara en familia, y que yo podía enseñarle lo que había hecho estos días. Dijo que estaba impresionada con los números, que había visto los depósitos y que no podía creer lo bien que había salido todo, pero que igual, ahora necesitaba que su hija se metiera en el negocio. No pidió mi opinión. No preguntó si yo estaba de acuerdo. Simplemente lo soltó como si fuese una orden disfrazada de favor.
Heather me saludó con esa sonrisa de medio lado que no encajaba con sus uñas postizas, y con una voz nasal soltó algo como que bueno que hiciste todo esto, ahora no tengo que romperme la espalda. Esa fue su forma de decir gracias. Así, sin filtro. Durante la primera semana, traté de ser paciente. Intenté enseñarle cómo se organizaban los pedidos, cómo se cuadraba caja, qué proveedores tenían mejor trato, cómo se revisaba el inventario. Pero ella no prestaba atención. Se pasaba el día en el celular, tomándose selfies, revisando TikTok, cambiando la música cada 10 minutos, y quejándose de que el olor del horno le daba dolor de cabeza. Cuando tenía que atender clientes, hacía mala cara. Si alguien preguntaba algo, respondía con un ni idea, pregúntale a él. Empezó a llegar tarde, a irse antes de hora, y a dejar todo tirado con la excusa de que estaba aprendiendo a su ritmo. Lo peor fue que mi tía no solo se lo permitía, la justificaba. Decía que era joven, que no estaba acostumbrada, que yo debía tenerle paciencia. Tú sabes cómo es Heather, no seas tan duro, dale tiempo, me dijo una tarde después de que su hija desapareció 3 horas en plena jornada y volvió con un frappé en la mano y las gafas de sol puestas dentro del local. Me mordí la lengua. No porque no tuviera ganas de reventarla a gritos, sino porque algo dentro de mí me decía que si empezaba a pelear, iba a terminar siendo el malo del cuento. Y entonces empezaron a desaparecer cosas. Primero fue una caja de fondant rosa que usábamos mucho. Pensé que tal vez había hecho mal el conteo. Luego fueron sobres con dinero en efectivo que mi tía dejaba en el cajón para cambio rápido. Después empezaron las quejas de algunos clientes que decían que habían dejado una bolsa en el mostrador y que, cuando volvieron por ella, ya no estaba. Una señora juraba que dejó su billetera ahí y que Heather fue la última que estuvo cerca. Otra dijo que su pedido estaba incompleto, que le faltaban 3 decoraciones que ya había pagado. Cuando se lo mencioné a mi tía, me miró con esa cara de madre ofendida y me soltó sin pestañear, ¿me estás diciendo que mi hija está robando? Le dije que no estaba acusando a nadie, solo que las cosas se estaban saliendo de control. Y ella, muy campante, me dijo que si las cosas se estaban saliendo de control, era porque yo no estaba haciendo bien mi trabajo. Fue entonces que empecé a sospechar que esto no iba a terminar bien. No solo por el hecho de que Heather estaba haciendo lo que le daba la gana, sino porque mi tía empezaba a tratarme como si fuera un empleado más, uno al que había que vigilar, al que había que marcarle el paso. Su tono cambió. Su actitud cambió. Cada vez que algo salía mal, su primer impulso era mirarme. Me hablaba con ese aire de me estás fallando, como si yo le debiera algo. Como si todo lo que había hecho mientras ella estaba fuera se borrara por arte de magia solo porque su hija decidió jugar a ser empresaria sin mover un puto dedo. Entonces, sin avisar, sin una conversación previa, sin una advertencia, vino la denuncia. Y esa fue la primera vez en mi vida que sentí lo que era estar completamente solo. Y con todo en mi contra. Porque a los ojos de todos, yo era el ladrón. El sobrino desleal que se aprovechó de la confianza de su tía para vaciarle el negocio. El que se hizo cargo y justo cuando las cosas iban bien, empezó a quedarse con lo suyo. Me esposaron en la tienda, frente a clientes que me habían visto levantar ese lugar durante semanas, con la mirada de mi tía clavada en mí como si fuera un desconocido. Me gritó que no podía creer que yo fuera tan hijo de puta, que le diera la espalda de esa manera, y lo dijo con tanto veneno que por un momento pensé que tal vez siempre me había visto así. Como un riesgo. Como alguien descartable. Como un peón. Pero lo que ni ella ni su hija sabían es que, desde unos días antes, yo ya había sentido que la cosa olía raro. Así que tomé mis propias medidas. Y aunque en ese momento nadie lo sabía, yo tenía todo grabado. Cada movimiento. Cada hurto. Cada robo. Cada mentira. Cada entrada y salida. Yo lo tenía todo. Y si ellas creían que me iban a hundir sin más, estaban muy pero muy equivocadas. Actualización 1. Habían pasado apenas 3 días desde aquella escena absurda en la tienda. Desde que los oficiales me esposaron como si fuera un maldito criminal frente a toda la clientela y me arrastraron hasta la patrulla mientras mi tía fingía descomponerse del dolor y del escándalo.
Ni siquiera intenté resistirme, no porque me sintiera culpable, porque no lo estaba, no por un segundo, sino porque ya sabía que ese circo no iba a durar mucho. La mirada que le lancé a mi tía mientras me metían al asiento trasero fue todo lo que le dejé. No le grité, no le supliqué, no traté de explicarle nada. Ella ya había decidido que yo era el enemigo, y su tono de voz, tan dramáticamente falso, lo gritaba más que cualquier argumento. No puedo creer que me hayas hecho esto, a mí, que te abrí las puertas de mi casa. Decía mientras todos los clientes, algunos de los que me habían visto dejarme la espalda los fines de semana, fingían no mirar o simplemente se quedaban quietos con esa mezcla de morbo y silencio cobarde que me revolvió el estómago. Heather, en cambio, tenía esa cara de falsa preocupación que no engañaba ni a un gato. Cruzada de brazos, con el celular aún en la mano, grabando probablemente todo para subirlo a sus historias como si fuera otro de sus putos chismes. El calabozo fue más frío de lo que imaginaba. No por la temperatura, sino por el silencio que lo rodeaba. Estuve ahí casi 2 noches sin entender del todo cuál era el alcance de la acusación. El abogado de oficio que me asignaron apenas hablaba, y cuando lo hacía lo único que dejaba claro era que no confiaba en mi versión. Me dijo que la denuncia era clara, más de $4,000 entre efectivo y mercancía desaparecida durante el último mes, todo apuntando a mí. Las declaraciones juradas de mi tía y de Heather coincidían, que yo era el único con acceso completo al almacén, a la caja fuerte, a las cuentas, que ellas recién habían llegado, que se habían dado cuenta tarde. Pero que ahora lo entendían todo. Lo pintaron como si hubiera montado una operación interna, como si hubiera fingido ser el sobrino perfecto solo para desvalijarlas por dentro. Lo tenían todo bien armado. Eran tan cínicas que hasta fingieron haber encontrado tickets falsificados, movimientos sospechosos de proveedores y mensajes inexistentes. Todo encajaba si uno no miraba muy de cerca. Todo encajaba si nadie revisaba lo que yo había guardado. Pero yo sí lo había hecho. 2 semanas antes de ese desastre, después de notar que las cosas no cuadraban y de ver a Heather llevarse un par de bolsas por la puerta trasera porque eran desechos, decidí instalar cámaras. No cámaras grandes ni evidentes, sino 3 pequeñas cámaras inalámbricas que compré con mis propios ahorros por Amazon. Una la escondí entre las cajas de globos del estante superior, con vista directa a la caja registradora. Otra fue instalada encima del marco de la puerta del almacén, apuntando justo donde estaba la caja fuerte pequeña. Y la tercera, más pequeña y más difícil de notar, estaba en la parte trasera, donde supuestamente nadie debía entrar si no era para cargar o descargar productos. Ninguna estaba conectada a Internet. No confiaba ni en la red que usábamos. Grababan directo en un disco duro externo que me llevaba cada noche en la mochila. Era una especie de instinto. Un presentimiento que, sin saberlo, terminó siendo la única razón por la que no terminé con antecedentes penales o con la vida completamente destruida. Cuando salí bajo fianza, gracias a un préstamo que tuve que pedirle a un amigo de la universidad que apenas había visto en los últimos 3 años, lo primero que hice fue ir directo a mi apartamento. Cerrar las persianas y sacar el disco duro. Las manos me temblaban, no por miedo sino por esa mezcla nauseabunda de rabia y ansiedad. Conecté el dispositivo a mi portátil y empecé a revisar. Día por día. Hora por hora. Vi a Heather deslizar billetes bajo el mostrador, meter fajos pequeños en su bolso mientras atendía a una pareja que ni se enteraba de lo que pasaba. La vi cambiar etiquetas de cajas, sacar mercancía con logos ocultos y meterla en su auto, el mismo puto auto que estacionaba lejos para que no se viera desde el mostrador. La vi hacer como que limpiaba el fondo del mostrador mientras deslizaba un celular olvidado de un cliente al fondo de su mochila. Y luego vi lo peor. Vi a mi tía. Vi cómo, una noche después del cierre, entró con su llave al local, revisó la caja de seguridad y sacó 3 sobres con dinero. Miró directo a la cámara, como si supiera que no había nadie observando, y sonrió. Metió el dinero en una bolsa de cosméticos y se fue tan tranquila como había llegado. Como si fuera su derecho. Como si lo que estaba haciendo no fuera delito sino parte de una rutina. Llamé a otro amigo. No a cualquiera.
A uno que trabaja en ciberseguridad y que siempre me dijo que, si alguna vez necesitaba respaldo digital, él sabía cómo asegurar archivos. Le expliqué todo en media hora mientras me tomaba un café frío y me temblaban las rodillas. Le pasé el disco duro y en menos de 2 horas tenía un paquete cifrado con marcas de tiempo, sellos digitales y respaldo automático en 2 servidores diferentes. No podía permitirme perder esa evidencia. Era lo único que tenía. Al día siguiente, fui directo al departamento de policía con una copia física en un USB sellado. Pedí hablar con el detective asignado y le entregué la carpeta con los videos, explicándole con lujo de detalle lo que contenía. No levantó la mirada. Solo tomó el paquete, anotó algo en una libreta y me dijo que lo revisarían. Que si estaba jugando, iba a empeorar mi situación. Y yo, sin titubear, le dije que lo único que iba a empeorar era el día de las 2 mujeres que me habían clavado un cuchillo por la espalda. Que eso, lo podía apostar con los ojos cerrados. Salí de ahí caminando como si me hubieran quitado una tonelada de encima, pero sabiendo que aún faltaba el verdadero derrumbe. Sabía que los policías no se movían rápido. Que esto iba a tomar días, tal vez semanas. Pero mientras ellos revisaban cada segundo de esos videos, mientras verificaban rostros, fechas y movimientos, yo me senté en mi apartamento, sin televisión, sin redes sociales, sin llamadas, sin nada. Solo yo, la rabia, el asco y la certeza absoluta de que si todo lo que grabé no era suficiente para hundirlas, entonces este país estaba más podrido de lo que creía. Me repetía una sola cosa como un mantra, que si pensaban que iban a enterrarme con una mentira, entonces se iban a atragantar con la verdad. Porque si algo tenía claro, era que no me iba a quedar callado. No esta vez. No con la evidencia en la mano. No después de todo lo que me quitaron. Actualización 2. Pasaron exactamente 9 días desde que entregué los videos al detective hasta que sonó mi teléfono a las 7:30 de la mañana, un miércoles cualquiera que yo había pasado encerrado sin afeitarme, sin salir. Sin responder mensajes, sin tener siquiera ganas de hablar con nadie. La voz del otro lado era la misma que me había recibido con desconfianza la vez que llevé el USB. Pero esta vez no sonaba igual. Sonaba más seca, más concentrada, más tensa. Me pidió que estuviera en la corte antes de las 9, que no llegara tarde, y que bajo ninguna circunstancia dijera nada a nadie. Lo dijo de forma tan directa que ni siquiera pregunté por qué. Solo me vestí con la misma ropa que había dejado doblada sobre el sillón desde hacía días, me metí en el primer bus, y durante todo el camino no dejé de repetir la misma pregunta en mi cabeza. ¿Será que de verdad todo esto está por cambiar? Cuando llegué, no me dejaron pasar de la entrada principal del tribunal. El guardia me pidió que esperara a un costado, que alguien saldría por mí. Durante casi media hora estuve ahí, con los nervios hechos un nudo, sudando por la espalda a pesar del frío, viendo pasar abogados, empleados, familiares de acusados, gente normal que tenía sus propios dramas legales. Sin saber que esa mañana les tocaba ser testigos de uno de los giros más absurdos que mi vida había tenido. Porque a las 9 en punto salieron 3 oficiales. Uno de ellos era el detective. Me hizo una seña seca con la cabeza y me dijo que me quedara donde estaba, que solo observara, y que si alguien me preguntaba algo, no abriera la boca. Asentí, aunque en ese momento no entendía ni la mitad de lo que iba a pasar. Entonces viajé a Ter. Venía entrando como si fuera a una sesión de fotos. Con su vestido ajustado, el cabello planchado, el celular en la mano como siempre, y esa cara de superioridad que le colgaba como una maldita máscara. Iba con su novio, un imbécil con gorra al revés, pantalones caídos y cara de que no se enteraba de nada, probablemente porque no se enteraba de nada. Caminaba como si estuviera entrando al mal, sin miedo, sin culpa, sin una sola señal de remordimiento. Y justo antes de que pudiera acercarse al detector de metales, los 3 oficiales se le plantaron enfrente. Uno le mostró la orden. Otro le pidió que soltara el teléfono. El tercero le puso las esposas mientras ella chillaba. No gritaba, chillaba. Como niña berrinchuda a la que le quitan un juguete caro.
Se revolvió, se resistió, decía que no entendía nada, que debía ser un error, que su madre era amiga del juez, que su familia no era de esta clase de gente. El detective, imperturbable, le leyó sus derechos mientras los otros dos la escoltaban fuera del edificio, directo a la patrulla. Yo, desde el rincón donde estaba, no podía dejar de mirar. No con odio. Ni siquiera con satisfacción. Solo con la certeza de que estaba viendo lo justo. Pensé que eso era todo. Pensé que la función había terminado. Hasta que, 10 minutos después, mi tía apareció. Más arreglada que de costumbre, con una carpeta bajo el brazo y el mismo aire altivo con el que solía caminar por la tienda cuando todo parecía estar bajo control. Venía con la cabeza erguida, saludando a medio mundo, como si lo que fuera a hacer ahí dentro no fuera más que una formalidad. Como si el escándalo de su hija arrestada no le hubiera llegado aún. Pero la sorpresa le explotó en la cara cuando, al acercarse al mismo punto de control, los mismos 3 oficiales, sin siquiera fingir cordialidad, le pidieron que se detuviera. Uno de ellos le leyó su nombre completo. Le dijo que estaba bajo arresto por fraude, hurto mayor y manipulación de pruebas. Ella soltó un "¿qué carajos están diciendo?", mientras miraba alrededor esperando que alguien, cualquiera, saliera a defenderla. Pero nadie lo hizo. Le quitaron la carpeta, el bolso, y le pusieron las esposas como a cualquier otro delincuente. Lo más repugnante fue que incluso ahí, mientras la escoltaban fuera, alcanzó a voltearse para buscarme entre la gente. Me encontró. Me clavó los ojos. Y con la cara roja de furia, gritó: «Esto es por tu culpa, malagradecido». No respondí. No hacía falta. Bastaba con que se diera cuenta de que yo estaba libre, de pie, vestido sin grilletes, mientras ella se subía a la misma patrulla que 3 días antes me había llevado a mí como si fuera basura. Mi abogado, el nuevo, uno real, pagado con el mismo dinero que me habían ofrecido de préstamo y que pensaba devolver con intereses, me encontró minutos después. Venía sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Me dijo, literalmente, que las imágenes les habían volado la cabeza. Que no solo estaban retirando todos los cargos contra mí de manera inmediata, sino que además iban a reabrir el caso como una investigación por fraude sistemático en un comercio privado. Lo dijo como quien cuenta algo emocionante, pero yo no podía ni hablar. Me senté en la primera banca que encontré. Me pasé las manos por la cara. Me reí. Me reí bajito, como quien no quiere que lo escuchen, pero que ya no puede aguantar más. No de felicidad. Era una risa rara, cargada de rabia, de impotencia, de cansancio. Una risa que salía porque no sabía cómo más canalizar la sensación de haber estado a punto de perderlo todo por culpa de 2 mujeres que conocía desde que tengo uso de razón. Una porque se obsesionó con que su hija debía tenerlo todo sin mover un dedo. Y la otra porque se creyó tan intocable que pensó que podía cagarla en mi cara sin consecuencias. Esa misma tarde me entregaron una carta oficial firmada por la fiscalía que certificaba que estaba limpio. Que los cargos quedaban archivados. Que cualquier mención de ese arresto quedaba sellada y que no habría antecedentes contra mí. También me dijeron que podía presentar una demanda civil por difamación, daños emocionales y perjuicio laboral, si así lo deseaba. Les dije que por ahora no, que ya veríamos. Mentí. Claro que iba a demandar. Pero no en caliente. No cuando aún tenía la adrenalina subida. Quería hacerlo bien. Con todo en orden. Con cada centavo justificado. Con cada daño registrado. Quería hacerla pagar, pero no como ella lo habría hecho. No con gritos ni con drama barato. Quería hacerlo con papeles, con abogados, con tribunales llenos de silencio donde cada palabra que se diga pese como una sentencia. Porque si ellas pensaban que todo se reducía a una disculpa o a una excusa de fue un malentendido, estaban muy jodidas. Esta vez, las que se iban a tener que explicar en público iban a ser ellas. Y lo harían esposadas. Tal como lo vi ese día. Tal como me lo prometí a mí mismo. Porque si algo había aprendido de toda esta mierda, era que el verdadero poder no estaba en gritar más fuerte, sino en saber esperar el momento justo para romperles la cara con su propia mentira.
Y ese momento, apenas estaba empezando. Actualización 3. Habían pasado ya poco más de 3 semanas desde que vi a mi tía y a Heather salir esposadas por la misma puerta del tribunal por donde unos días antes me habían arrastrado a mí como si fuera un delincuente más del montón. No voy a mentir, por dentro sentía una mezcla rara de alivio, rencor y una rabia que todavía no terminaba de bajar. Pero en vez de sentarme a saborear la victoria, porque sabía que esto no era una victoria todavía, ni de cerca, me dediqué a preparar lo que seguía. Yo ya no estaba en modo defensa. Ahora estaba en modo ataque. Quería que cada paso fuera firme, legal y devastador. Porque esto ya no se trataba solo de limpiar mi nombre. Esto era personal. Esto era devolverles con intereses cada minuto que me hicieron dudar de mí, cada vez que me miraron con superioridad, cada insulto que me gritaron fingiendo dignidad. Así que mientras ellas se adaptaban a su nueva realidad de interrogatorios, abogados públicos y custodia preventiva, yo empecé a trabajar en la demanda civil más completa que pudiera presentar. Contraté un abogado distinto al que me había sacado del proceso penal. Uno que se especializaba en difamación y daños económicos derivados de calumnias laborales. No era barato, pero me dio la confianza que necesitaba. Desde la primera reunión me dijo que el caso tenía más de lo necesario para hundirlas. Me pidió todo, las grabaciones, los movimientos bancarios, las capturas de mensajes, las copias de los turnos laborales, la bitácora donde había anotado cada pedido, cada pago que hice de mi bolsillo. Cada llamada a proveedores. Le entregué una caja llena de papeles, USBs, copias físicas, todo. No quedó un solo detalle sin documentar. Porque si iba a hacer esto, lo iba a hacer sin dejarles una sola salida. Una semana después de entregar todo, obtuvimos una orden judicial para inspeccionar la tienda. La fiscalía había clausurado el local mientras avanzaba la investigación, pero como parte del proceso civil, mi abogado argumentó que yo tenía pertenencias ahí y que debía recuperar mis objetos personales. La jueza lo autorizó. Entramos acompañados por un perito forense contable, un oficial judicial y un cerrajero que rompió los candados porque la cerradura ya había sido cambiada por alguien más. El olor fue lo primero que nos golpeó al entrar, una mezcla de azúcar vieja, humedad y descomposición. Las vitrinas estaban vacías, cubiertas de polvo. Las neveras desconectadas, con lo que alguna vez fue masa y ahora parecía una masa podrida pegada a las paredes. Las estanterías estaban a medio vaciar, con etiquetas de inventario arrancadas y paquetes abiertos a medias, como si alguien hubiera intentado borrar pruebas a las carreras. El perito se movía en silencio, revisando cada rincón, tomando fotos, haciendo anotaciones. Fue él quien encontró las boletas de compra falsas escondidas en una caja de cartón, con nombres de clientes que no existían y pagos en efectivo que jamás llegaron al banco. También encontró órdenes duplicadas con firmas falsificadas y documentos de proveedores con correcciones mal hechas. Y como si eso no fuera suficiente, descubrió 3 pagos con la tarjeta de la tienda hechos a nombre de un tal David R. Cuando buscó el nombre completo, resultó ser el novio de Heather. Sí, ese mismo imbécil con cara de idiota que la acompañaba a todos lados como si fuera su guardaespaldas personal. Había usado la cuenta del negocio para comprarse un celular, una consola de videojuegos y hasta una suscripción de gimnasio. Todo eso mientras yo era acusado de robo. Recuperé mis cosas personales en silencio. Una libreta con anotaciones, mi termómetro digital, un par de cajas con moldes que había comprado con mi plata para hacer figuras más rápido. Entre los papeles encontré mi lista original de proveedores, con sus contactos y los precios negociados que logré conseguir mientras mi tía se paseaba por el Caribe. Y en una de las gavetas del mostrador, todavía arrumbada en una esquina, estaba la carpeta con las ideas que había comenzado a escribir para expandir el negocio. Nuevos sabores, promociones para eventos escolares, alianzas con negocios locales. Todo estaba ahí, intacto, ignorado, como si nadie le hubiera prestado la menor atención. Me la llevé sin decir nada. No porque pensara usarla de inmediato, sino porque me negaba a dejarle a esa tienda ni un solo pedazo de lo que yo había hecho. Al salir, el oficial judicial me pidió que firmara el acta de inspección y me dio una copia con sello del juzgado.
El abogado me dijo que esa visita era solo el inicio, que ahora podíamos calcular con precisión el daño económico, los ingresos desviados, los costos de reputación y sobre todo, los perjuicios derivados del cierre del local por una falsa acusación. Esa misma noche, con los papeles sobre la mesa y el silencio de mi apartamento como única compañía, me tomé una cerveza tibia mientras repasaba todo lo que había pasado desde el día que acepté cuidar ese maldito lugar. Y entendí algo que no me había permitido aceptar hasta ese momento, que ya no se trataba de volver a lo que tenía antes. Eso ya estaba muerto. Lo que venía ahora era otra cosa. Era reconstruirme. Era rehacer todo, pero desde cero. Sin mi tía. Sin Heather. Sin esa cadena podrida de favores familiares disfrazados de cariño. Era construir algo que fuera solo mío. Y si para eso tenía que verlas caer, una audiencia a la vez, entonces que así fuera. Porque ya no tenía miedo. Y porque ahora, con pruebas, respaldo y abogados de mi lado, ellas iban a entender lo que se siente cuando el que está del otro lado no se queda callado. Actualización 4. Habían pasado ya 2 meses desde aquella inspección forense al local, y aunque exteriormente todo parecía haberse enfriado, el cartel de clausura seguía colgado en la puerta, los vecinos ya no murmuraban al verme pasar. Y la tienda parecía simplemente un recuerdo más entre tantos negocios cerrados, lo que pasaba por dentro del juzgado era otra historia. La fiscalía había recogido las pruebas presentadas por el perito, validado las grabaciones con sellos legales, y tras meses de audiencias preliminares, por fin se formalizaron los cargos. No eran cualquier cosa: hurto agravado, fraude comercial, falsificación de documentos, uso indebido de fondos empresariales, y en el caso de mi tía, obstrucción de la justicia. Heather, que al principio se había declarado inocente con esa misma arrogancia con la que paseaba por la tienda mientras se robaba hasta los paquetes de chicles, había cambiado el tono radicalmente. Bastó una advertencia de su defensor público, bastó que la fiscal le pusiera sobre la mesa la posibilidad de cárcel efectiva, para que la princesa se quebrara por completo y soltara todo. Y cuando digo todo, me refiero a cada detalle miserable que yo ni siquiera sospechaba. Heather no solo confesó que sí robaba, que sí manipulaba pedidos, que sí se quedaba con efectivo, sino que además dijo que lo hacía por instrucción directa de su madre. Que mi tía le decía que así es como se forma carácter, que una cosa es tomar lo que te corresponde aunque no te lo den, y que el negocio es nuestro, y tu primo no es sangre directa, así que no tiene por qué quedarse con nada. Según Heather, todo empezó desde que se enteraron de que las ventas habían subido mientras ella estuvo de viaje. Que los depósitos aumentaban y la tienda se movía más de lo habitual. Que su mamá empezó a sospechar que yo me iba a quedar con todo y que eso era peligroso, porque según ella, si el negocio parecía funcionar mejor sin ella, iba a perder autoridad frente a la familia. Así que el plan fue simple: dejarme crecer lo justo, luego tirar todo abajo, culparme y limpiar su nombre mientras me destruían a mí públicamente. Heather escribió eso en su declaración con una tranquilidad que me dejó helado. Y aunque por un momento pensé que lo hacía por remordimiento, lo cierto es que lo hacía para salvar el culo. Porque su condena se redujo apenas firmó eso. Acuerdo con la fiscalía, libertad condicional por 2 años, restitución de fondos y servicio comunitario. No pisaría la cárcel si se comportaba. Pero quedaba marcada. Legalmente, socialmente, y lo mejor, públicamente. Mi tía, en cambio, no tuvo tanta suerte. Cuando se enteró de la declaración de su hija, intentó negarlo todo. Pero fue demasiado tarde. La fiscal ya tenía todo: los movimientos de cuenta, las cámaras, los testimonios cruzados, la documentación de los pagos al novio de Heather, los tickets falsos, y el material contable que el perito había recolectado. Cuando se le ofreció un trato, reducir la sentencia a cambio de declararse culpable y devolver una parte de lo robado, lo rechazó. Dijo que ella no era una ladrona, que estaba siendo víctima de una campaña de desprestigio orquestada por mí y que su hija había sido manipulada. En pleno juicio preliminar, tuvo los huevos de decir frente a la jueza que yo la había chantajeado, que la cámara había sido una violación a su privacidad. Y que todo esto era un ajuste de cuentas porque yo estaba resentido con la familia.
Y en ese momento fue cuando el fiscal pidió silencio en la sala, conectó el proyector y reprodujo el video donde ella misma, con total tranquilidad, entra de noche al local. Abre la caja fuerte y mete el dinero en su bolsa de maquillaje. Cuando el video terminó, el silencio fue brutal. No hubo drama. No hubo gritos. Solo el sonido de su silla al retroceder cuando se dejó caer, sabiendo que no tenía más salidas. En ese instante, la máscara se le cayó. La mujer fuerte, la comerciante respetada, la madre ejemplar, se convirtió en lo que realmente era, una ladrona altiva y cobarde que no supo cuándo dejar de mentir. El abogado defensor trató de negociar después de eso, pero ya era inútil. La fiscal pidió la pena completa, 5 años de cárcel, restitución de fondos y la inhabilitación para administrar negocios por 10 años. Y aunque aún no había sentencia final, todo indicaba que la iban a joder con ganas. Porque además de lo que me hizo a mí, había otros 3 casos similares en su historial, pequeñas quejas que nadie había tomado en serio hasta ahora. Y ahora, con todo este escándalo, el juzgado las había abierto de nuevo. Una detrás de otra. Todas en el mismo patrón, empleados que terminaban acusados de faltantes y que luego desaparecían sin hacer ruido. Nadie las había conectado. Hasta ahora. En medio de todo esto, mi demanda civil siguió su camino en paralelo. Con todo lo que había salido a la luz, mi abogado me dijo que teníamos terreno para exigir no solo indemnización por difamación, sino por pérdida de oportunidades laborales, daño a la reputación y perjuicio económico por el tiempo en que estuve bajo investigación. Calculó una cifra que al principio me pareció absurda. Pero cuando lo explicó, tenía sentido. Estaba exigiendo lo justo. Cada centavo perdido. Cada pedido que no entregué. Cada hora encerrado en casa sin poder trabajar. Cada noche sin dormir por pensar que iba a terminar cargando con un historial que no me correspondía. Todo. Hasta el último puto dólar. Durante la audiencia de conciliación, su nuevo abogado, porque el primero renunció después del video, se acercó a mi representante y le ofreció llegar a un acuerdo privado. Una suma inferior, sin admisión de culpa pública, solo para evitar el escándalo. Yo rechacé. No porque el dinero fuera poco, sino porque no iba a regalarles el privilegio del silencio. Dije que seguiría adelante, que quería la sentencia completa, pública, con documentos archivados en línea, con cada detalle en registros que cualquier empleador, cliente o institución pudiera ver. Quería que su nombre quedara asociado a fraude, no al mío. Que cuando alguien buscara su tienda, apareciera el resumen judicial. Que cuando alguien buscara el mío, saliera la absolución y la reparación. No quería venganza en voz alta. Quería justicia escrita. Imposible de borrar. Y eso, ya estaba en marcha. La próxima audiencia era en 2 semanas. La final. La que iba a marcar todo. Mi tía ahora salía de los juzgados con la cabeza baja, sin maquillaje, sin esa ropa cara que usaba antes para presumir. Heather, por su parte, evitaba pisar los tribunales a menos que fuera estrictamente necesario. Según mi abogado, ambas estaban rotas por dentro. Lo dijo con la tranquilidad de quien ya ha visto este tipo de caídas antes. Me preguntó si aún quería seguir hasta el final. Le dije que no solo quería. Le dije que lo necesitaba. Porque el día que todo terminara, yo iba a mirar atrás y saber que no dejé pasar nada. Que no fui el que perdonó solo para evitar el conflicto. Que no fui el que se quedó callado por miedo al que dirán. Que fui el que expuso la verdad hasta las últimas consecuencias. Y si eso me hacía ver cruel, entonces que así fuera. Porque a veces, ser cruel es lo único justo que queda cuando te han intentado enterrar con mentiras. Actualización 5. Habían pasado ya casi 6 meses desde que la policía me sacó esposado de esa tienda, el mismo lugar donde me dejé la espalda para levantarlo durante semanas sin pedir nada a cambio, solo por respeto, solo por lealtad. Solo por ese estúpido sentido de pertenencia familiar que todavía me pesaba en la espalda como un mal tatuaje. Y sin embargo, todo lo que había sentido en ese entonces, la humillación, el miedo, el desamparo, las dudas que incluso yo llegué a tener en algún momento, todo eso se transformó, poco a poco.
En una claridad que nunca había sentido antes. Porque ahora ya no estaba jugando a la defensiva. Ahora no solo había ganado. Ahora tenía el control total de todo. La sentencia final llegó como quien no hace ruido pero trae dinamita. Mi tía fue declarada culpable en todos los cargos, sin atenuantes, sin recortes, sin consideraciones por edad ni por supuesto historial limpio. Porque ni eso logró mantener. El juez le dictó una pena efectiva de 4 años y medio de prisión estatal, además de una restitución forzada de fondos por más de $25,000 y una inhabilitación comercial de por vida. Ni siquiera podrá manejar una caja registradora en un puto minimarket sin que eso levante una bandera roja. Heather, por su parte, aunque no pisó la cárcel por el acuerdo que firmó, quedó registrada en el sistema como defraudadora, con antecedentes y con una serie de restricciones laborales que, según su propio abogado, le van a cerrar más puertas de las que ella misma se imagina. Servicio comunitario los fines de semana y una supervisión judicial que la tendrá vigilada por al menos 3 años. Todo documentado. Todo sellado. Todo irreversible. Pero eso no fue lo más dulce de todo. Lo que realmente marcó el cierre de este capítulo no fue la sentencia penal, sino el resultado de la demanda civil. A los pocos días de la última audiencia penal, el juez del caso civil emitió un fallo que me leí 3 veces seguidas solo para asegurarme de que era real. En ese documento no solo se le otorgaba validez plena a toda la evidencia que presenté, sino que también se me reconocía como víctima directa de un proceso deliberado de difamación, manipulación y abuso de confianza. Me concedieron el 100% de la indemnización exigida, más intereses, más costas legales. Y lo mejor, se ordenó la transferencia inmediata del fondo de comercio completo de la tienda a mi nombre como parte de la restitución. Eso significaba que todo lo que quedaba del negocio, el nombre registrado, las licencias, el inventario restante, la base de clientes, las cuentas oficiales, pasaba a ser mío. No como un regalo. No como una limosna. Sino como compensación legal, firmada por un juez, sellada por el Estado, y con una orden directa de ejecución que no permitía apelación. La entrega oficial del local fue una escena que todavía me cuesta procesar. Fue fría, casi burocrática, pero para mí tuvo un peso emocional que no puedo explicar con palabras. Fui acompañado por mi abogado y por un oficial judicial que llevaba una carpeta llena de documentos para firmar. El cerrajero, contratado por la corte, cambió la cerradura frente a mí, en silencio. Me entregaron las nuevas llaves con un recibo sellado, y al cruzar la puerta, por primera vez, el sonido del candado cayendo detrás de mí me sonó distinto. No era el cierre de algo ajeno. Era el comienzo de lo mío. Caminé por los pasillos desordenados, entre vitrinas vacías, con cajas medio abiertas y restos de decoraciones arrugadas, y sentí que el aire era más denso, más espeso. Me detuve frente a la vieja caja registradora, esa misma donde me acusaron de robar. Apoyé la mano en el mostrador. Respiré hondo. Y pensé en todo lo que tuve que tragarme para llegar hasta ahí. No lloré. Pero por primera vez, en mucho tiempo, sentí algo parecido a paz. Una paz amarga, pero necesaria. Esa misma noche, sentado en el mostrador con una lámpara portátil encendida y el local completamente en silencio, saqué mi libreta de ideas. La misma que había guardado desde que empecé a organizar la tienda cuando todo todavía parecía posible. Empecé a tachar lo que ya no me interesaba. Y luego escribí una sola frase en la primera página nueva, desde cero, pero con nombre propio. Ya no quería reconstruir la tienda como era. No quería mantener el nombre anterior ni aferrarme a nada que tuviera el sello de mi tía. Quería rehacerlo todo, pero con otra energía. Otro enfoque. Pensado para mí. Para lo que yo quería construir sin tener que agradecerle a nadie por dejarme intentarlo. Contacté a una diseñadora gráfica, a un contador nuevo, a los 3 proveedores que siempre fueron decentes conmigo. Reorganicé el espacio, eliminé cada vestigio de lo anterior, pinté las paredes, reemplacé los estantes y cambié el letrero. Todo nuevo. Todo limpio. Todo mío. Y entonces lancé el anuncio.
En redes sociales, en foros locales, en carteles impresos que pegué en cafeterías y estaciones de servicio. Reapertura oficial muy pronto. Nuevo concepto. Mismo sabor. Mismo amor. Ahora bajo nueva dirección. No mencioné a mi tía. No mencioné a Heather. No hacía falta. La gente ya sabía. El barrio ya sabía. Y si alguien no sabía, bastaba con buscar en internet y leer la historia. Porque ahora, la versión pública de todo eso estaba ahí, disponible, detallada, completa. ¿Cómo debía ser? Cuando mi tía supo que el local reabría con mi nombre en los papeles, intentó enviarme una carta escrita a mano desde el centro de detención. Ni siquiera la leí. La rompí en 4 y la tiré al fondo del contenedor más sucio que encontré. No necesitaba sus disculpas. No necesitaba su culpa. Ya no tenía poder sobre mí. Ese día, cuando por fin terminé de instalar la nueva caja registradora, la mía, sin fantasmas ni robos ni manos ajenas, me senté frente al mostrador, encendí las luces del local ya renovado, y por primera vez en meses. Me permití cerrar los ojos y respirar sin la presión de sentirme en peligro. Estaba solo. Sí. Pero ya no estaba expuesto. Estaba a cargo. Estaba al mando. Y lo mejor de todo, estaba listo para lo que viniera. Porque ahora, si alguien volvía a poner en duda mi nombre, no tendría que explicar nada. Solo bastaría con señalar la puerta del local, el letrero nuevo, y los registros judiciales que decían, línea por línea, quién fue el ladrón y quién fue la víctima. Quién se robó la tienda, y quién se la quedó de verdad. Actualización final. 1 año exacto había pasado desde el día en que me sacaron esposado de esa tienda mientras mi tía gritaba como actriz de segunda y Heather me miraba con esa sonrisa de suficiencia. Como si ya hubiera ganado algo que nunca le perteneció. 1 año entero desde que mi nombre apareció en el puto informe policial, desde que los vecinos cruzaban de acera al verme y los clientes de siempre bajaban la mirada como si no supieran si saludar o fingir que no me conocían. 1 año exacto desde que perdí la fe en la familia, en la idea de que el lazo de sangre significaba algo más que una excusa para manipular, robar y culpar. Y sin embargo, ese mismo día, 12 meses después, abrí el local a las 6 de la mañana con la sensación de que cada minuto que me quitaron había sido devuelto con creces. No por ellos. No por el sistema. Por mí. Porque cada cosa que hice desde entonces tuvo un solo propósito, demostrar que podía hundirlos con las mismas herramientas con las que intentaron arruinarme. La tienda ahora tenía un nuevo nombre, Dou y Karma. Sí, un poco sarcástico, un poco directo. Pero cada que alguien preguntaba por qué ese nombre, solo sonreía. No necesitaba explicarlo. El logo era una caricatura mía horneando, con una espátula en la mano y un pastel que decía Sweet Justice. La idea fue de una clienta habitual que había seguido toda la historia en redes y que insistió en ayudarme con el branding. El concepto pegó más rápido de lo que imaginé. No solo por el chisme, que sí, ayudó. También por la calidad del producto. Porque lo que nunca pudieron quitarme fue lo que yo sabía hacer, hornear. Diseñar sabores. Atender con empatía. Recordar los nombres de los hijos de cada clienta, los gustos de cada pareja que venía a comprar decoraciones de aniversario. No se trataba solo de pasteles, sino de historias. Y ahora que la tienda tenía mi cara en la puerta, cada historia que salía de ahí llevaba mi nombre, sin filtros, sin deuda, sin tener que agradecerle a nadie. Las primeras semanas después de la reapertura fueron una locura. Vecinos que habían desaparecido volvieron como si nada. Algunos se disculparon. Otros simplemente dijeron que no sabían qué creer en su momento. Yo no los juzgué. Ya no. El odio que sentí al principio se había convertido en algo más útil, estrategia. No tenía tiempo para rencores viejos. Estaba demasiado ocupado atendiendo pedidos, renegociando con proveedores, contratando nuevo personal. Gente leal. Gente con historia, como yo. Contraté a un tipo que había salido del sistema hace un par de años, alguien que sabía lo que era ser acusado sin pruebas.
También a una mujer que había tenido que cerrar su pastelería en el sur por problemas con su exesposo. No buscaba perfectos. Buscaba gente que supiera lo que era levantarse desde abajo. El equipo se armó rápido, y la tienda volvió a brillar. No como antes. Mejor. Más auténtica. Más real. Una mañana, mientras servía café a una mujer mayor que venía todos los jueves a buscar su pastel de zanahoria sin azúcar, ella me miró fijo y me dijo, ¿sabe que su tía preguntó por usted en el centro? Yo no dije nada. Solo serví el café y esperé. Dicen que se la pasa limpiando cocina para que le bajen la condena. Que dice que usted le arruinó la vida. Solté una risa seca, sin mirarla. No porque me causara gracia, sino porque era tan patético que ni siquiera podía indignarme. Mi tía, esa mujer que se llenaba la boca diciendo que había levantado el negocio con sus manos. Ahora estaba fregando pisos en una cárcel estatal y tratando de negociar rebajas de condena diciendo que fue víctima de un malentendido familiar. Heather, según su historial, estaba trabajando en una gasolinera de noche, cumpliendo con el servicio comunitario y reportándose una vez al mes para asegurarse de no romper su libertad condicional. Cada vez que alguien se le acercaba con una queja o un error en la cuenta, bajaba la cabeza como si el mundo se le fuera a caer encima. Me lo contó un tipo que pasó por ahí de casualidad y la reconoció. Dijo que su mirada era la de alguien que no sabía cómo sostenerse en pie. Y yo no sentí compasión. Sentí justicia. Tal vez un poco cruda. Tal vez demasiado fría. Pero justicia al fin. Un mes después, recibí una carta certificada que casi me arranca una carcajada cuando la leí, era una solicitud de conciliación de parte del abogado de mi tía. Decía que ella quería pedir perdón formalmente. Que lamentaba cómo se desarrollaron los hechos y que esperaba cerrar este capítulo con dignidad y humanidad. No respondí. No pensaba darle ni un segundo de alivio. Si quería redención, que la buscara en misa. Conmigo no. Yo ya había cerrado ese capítulo, sí. Pero a mi manera. Con un negocio renovado. Con una comunidad que volvió a confiar. Con mi nombre limpio, respaldado por documentos judiciales, facturas en orden, y una tienda que crecía día a día. Y sobre todo, con el orgullo intacto de haber enfrentado todo sin venderme, sin rogar, sin romperme. Ese mismo día, por la noche, estábamos cerrando caja cuando una de mis empleadas, la mujer que había perdido su local años atrás, me mostró el contador de ventas del sistema. Habíamos alcanzado las 100.000 unidades vendidas desde la reapertura. 100.000 pasteles, galletas, cupcakes, decoraciones. 100.000 entregas. 100.000 razones para no rendirme. 100.000 veces que elegí no convertirme en lo que ellos esperaban que fuera. No dije nada. Solo apagué las luces, salí a la calle, y me quedé ahí, mirando el nuevo letrero iluminado. Pensé en todo lo que me costó llegar hasta ese punto. Pensé en la soledad, en el miedo, en la rabia, en las noches donde no sabía si todo esto valía la pena. Y me respondí a mí mismo, con una convicción que nunca antes había sentido, sí. Valió cada maldito segundo. Porque no solo recuperé mi nombre. Lo hice brillar. No solo gané la tienda. La convertí en un mensaje. No solo los expuse. Los desarmé desde adentro, con pruebas, con calma, con la verdad. Y si alguna vez alguien más se atreve a intentar lo mismo, sabrá que yo no soy el tipo que se queda callado. Soy el que vuelve. El que se levanta. El que convierte la traición en facturación. Y lo más jodido para ellas, lo que deben repetirse cada día que se despiertan viendo un techo ajeno o una caja registradora desde el otro lado, es que al final, no fui yo quien destruyó a la familia. Fueron ellas. Yo solo me encargué de ponerle el lazo y dejarlo por escrito.